Buenos días. Pues como dijo Pau, me llamo Matilde, con mi esposo Gil, que está aquí. Somos misioneros, venimos de Suiza y nos conocimos hace poco a Pau y Fran. Y como yo soy profesora de teología, me pidió en este domingo de compartir con ustedes un poquito de la historia de la Reforma, porque como saben, pues vamos llegando a finales de octubre y resulta que el 31 de octubre celebramos el inicio de la Reforma. Pero entonces voy a empezar porque tengo miedo de no tener suficientemente tiempo para explicarles todo. Primero, les quería mostrar un mapa nada más para que nos diéramos cuenta de que la Reforma se inició en un lugar preciso, en un contexto histórico preciso, con una cultura precisa, y para eso necesitamos entender qué es lo que sucedió en ese lugar. Me gusta mucho la teología, y cuando empecé a estudiar la teología, que es el estudio de Dios, de la palabra de Dios, ¿no? De la Biblia, estudio bíblico, todo eso, yo pensaba que iba a pasar mi tiempo leyendo la Biblia, lo que por gran parte fue el caso, pero algo que descubrí también es la importancia que la historia tuvo en la teología. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no cambia, es la misma, pero puede hablarnos para cada generación. Es decir, que cada generación, cada época, cada tiempo, cada cultura puede recibir el mensaje bíblico también para sí misma. Entonces, de tal manera, no podemos entender la evolución de la teología sin estudiar un poco de historia. Por eso, hoy les voy a presentar lo que sucedió antes de la Reforma para entender bien el contexto y el por qué la Reforma pudo darse, cómo es que Dios permitió que la Reforma se diera y que emprendiera a ese momento y no a otro, ¿sí? Entonces, para eso, pues, perdón, voy a darme la vuelta de vez en cuando. Voy a hacerles regresar a los inicios del cristianismo, es decir, los primeros cristianos después de que Jesús murió, resucitó y ascendió, ¿sí? Después de eso, empezaron personas a seguir a Cristo, ¿no? Sus discípulos, los 12, los 70 empezaron y más, empezaron a compartir el evangelio. Muchas personas llegaron a convertirse, pero muy rápidamente empezaron a ser perseguidos. En el año 64 hay lo que pasa, hay un incendio que sucede en Roma y ese incendio le van a poner la culpa a los cristianos. ¿Por qué? Porque los cristianos no se juntaban con los romanos, ya no iban a los templos, los veían como personas raras y no querían adorar al emperador. Entonces dijeron que eran enemigos, ¿no?, de los romanos. Y obviamente entonces fueron los perfectos para poder acusarlos de un incendio que destruye casi toda Roma. Roma, que era la capital, ¿no?, del Imperio Romano. Y eso emprendió lo que llamamos la gran persecución de los primeros cristianos. Los primeros cristianos inicialmente fueron perseguidos por los judíos, después por los romanos, pero cuando eso empezó, ahí es que empezaron a quemarlos, a hacerlos comer por leones y cosas así, ¿no? Eso duró 250 años. Es decir, que hay cristianos que nacieron y murieron durante esa persecución. Aún así, Dios permitió que la iglesia siguiera creciendo. Así es que en el año 313, un emperador romano se convierte al cristianismo, o sea, empieza a creer en Cristo. Gracias. Empieza a creer en Cristo. Empieza a creer en Cristo, entonces es emperador, y poquito tiempo después, en el año 380, otro emperador va a declarar que el cristianismo ya va a ser la única y verdadera fe que se puede tener, o sea que todo lo demás ya no puede ser. Durante esa temporada de 313 a 380, los cristianos pudieron, por una vez, al menos un poquito menos de 70 años,
seguir viviendo su fe, pero ya sin necesidad de esconderse, sin necesidad de temer por su vida. Pero así es que empezaron a poder reunirse, a ponerse de acuerdo sobre qué es la Trinidad, quién es Jesús, cosas así, que eran muchas preguntas en aquella época. Pero bueno, en fin, hay entonces ese emperador que va a decretar que el Imperio Romano ahora, a partir de 380, va a ser cristiano y nada más. Eso va a tener impactos positivos y negativos. Los impactos positivos es que pues los cristianos ya no van a ser perseguidos, hay una valorización, ¿no?, de la fe en Cristo, porque van a decir que es la única verdadera, que las otras no se valen, eso es un punto positivo, ¿no? También van a permitir a las comunidades cristianas de organizarse, van a haber ciertos puntos positivos, avances teológicos, porque la gente ya no tiene necesidad de esconder, puede publicar sus escritos, pero va a haber también muchos puntos negativos. ¿Por qué? Porque ya la fe va a ser impuesta, es decir, que la gente ya no va a convertirse por convicción, sino por cultura, por costumbre, porque si eres romano, entonces debes de ser cristiano. Entonces ya no es por convicción, sino que es por costumbre. ¿Ven? Eso también va a tener otro impacto negativo y eso va a marcar la reforma, pero hay que entender que empieza ahí. Van a empezar a haber líderes por regiones en ese imperio romano, lo que van a llamar los obispos, ¿no? Esos obispos se van a volver líderes religiosos, pero también políticos. Y entonces ellos van a empezar a tener más poder a nivel social, a nivel cultural, a nivel político, lo que va a llevar a abusos de poder. Pero esa cadena de abuso de poder empieza a ese momento, cuando el Imperio Romano se hace cristiano. Entonces, para que se dieran cuenta, en tiempos de Cristo, las delimitaciones del territorio del Imperio Romano se delimitaban más o menos así. Es decir, que hay que darse cuenta que el Imperio Romano tenía un impacto bastante grande. Eso es todo alrededor de la cuenca del Mediterráneo, del mar Mediterráneo. Es decir, que tenían poder social, cultural, económico, militar para defender esas fronteras, ¿no? Entonces ellos tenían una influencia bastante grande, no solamente alrededor del mar Mediterráneo, pero en toda la región de Europa y norte de África. Entonces, después de que ese imperio romano se hace cristiano, el imperio va a seguir creciendo y va a crecer tanto que va a tener que dividir su gobernanza en dos. Va a haber el imperio romano de Occidente y el imperio romano de Oriente, ¿sí? Eso es importante entenderlo porque ahí van a empezar pleitos entre los mismos líderes de una región u otra. Hasta ese entonces había un solo emperador para todo el Imperio Romano, pero poco a poco va a haber el emperador de Roma, pero también va a haber un líder para la parte oriental. Y ahí van a empezar a no ponerse de acuerdo sobre todo, también eso va a influenciar la manera de organizarse de la iglesia. La iglesia va a empezar a tener pleitos, ¿por qué? Después les voy a desarrollar un poquito más el tema, pero en Roma en la parte oriental, empezaron a llamar al obispo de Roma el Papa, ¿no? Y en Oriente no querían reconocer al obispo de Roma como el padre de todos los cristianos, ¿no? Entonces ahí empezó una división. Esa división fue todavía más acentuada porque surgió una religión en el Medio Oriente, que es la religión islámica, que empezó a conquistar los territorios por parte oriental. Entonces, por parte oriental, perdieron muchos territorios, muchas iglesias, muchos monasterios, muchos cristianos forzados
a convertirse al Islam, y eso preocupó bastante, ¿no?, a la iglesia de Oriente. Pidieron ayuda entonces a la iglesia de Occidente, pero no la recibieron como pensaban. Eso llevó entonces a la primera división de la iglesia, porque hay que entender que en la iglesia romana se llamaba Iglesia católica, católica porque en latín significa universal, pero de ahí viene la Iglesia católica de hoy, y eso nos va a ayudar a entender mejor la Reforma. Pero entonces hay esa división entre ortodoxos y entonces católicos. Los ortodoxos no querían reconocer al Papa, estaban en contra de, bueno, ciertas cosas, de la organización, a quién referirse, se sentían defraudados y entonces se dividieron, y así es que empieza esa rama que se llama la ortodoxia, que viene del griego y que significa la opinión correcta o recta, o la opinión derecha, podríamos decir. Entonces así es que se divide el territorio en dos. Esa vez ya no tienen ningún vínculo entonces la Iglesia oriental y la Iglesia occidental. Entonces, ¿por qué les hablo de eso? Porque vemos que ya desde el año 1054, que es cuando se divide la Iglesia ortodoxa y la Iglesia católica, ya empezaban a haber pleitos adentro de esa Iglesia católica, más que todo por lo que llamamos el papado, ¿no? ¿Qué es el papado? ¿De dónde viene? Pues poco a poco los católicos fueron diciendo que el obispo de Roma era el padre de toda la iglesia, es decir, el líder principal, el más cercano de Dios, porque pensaban que el primer obispo de Roma era Pablo, el apóstol Pablo, ¿no? Y entonces ellos se agarran de eso como para justificar que el obispo de Roma es especial, ¿no? Eso dio entonces la institución papal como la conocemos hoy, que lidera la Iglesia Católica. A raíz de eso, el Papa, así como todos los obispos de aquella época, empezaron a tomar poder, pero el Papa tomó más poder todavía. ¿Qué significa que tomó más poder? Significa que él pudo agregar cosas teológicas en la doctrina, digamos, de la fe. Empezaron por ejemplo, a justificar la adoración de María, la adoración de los santos, a explicar, agregaron cosas, ¿no?, como la idea de purgatorio, cosas que no aparecen en la Biblia y que hasta ese entonces no existía, sino que cada papa fue agregando una cosita según lo que le convenía políticamente, porque recuerden, ¿no?, los obispos fueron tomando poder no solamente religioso, sino también político, y entonces fueron agregando lo que les convenía ahí. Poco a poco fueron agregando también una noción que va a ser muy importante para la Reforma, que es la noción de indulgencias. Las indulgencias, ¿qué es? Era una manera de poder pagar para el perdón de sus pecados. ¿Por qué un papa de repente empezó a pedir que los creyentes pagaran para perdonar a sus pecados? Porque le convenía, porque necesitaba dinero para construir sus grandes templos, sus grandes casas. Estaban construyendo lo que hoy es el lugar en Roma donde están todos el Vaticano, gracias. El Vaticano justo estaban siguiendo esa construcción, y eso era muy caro, necesitaban dinero, ¿no? Entonces dijeron, ¿cómo vamos a encontrarle la forma? Pues vamos a hacer pagar los creyentes para el perdón de sus pecados. Y así es que empezaron las indulgencias, ¿sí? O sea, ¿entendieron el concepto? El hecho de pagar por el perdón de sus pecados, o sea, es una aberración, ¿no? Pero para ese entonces la mayoría de la gente no sabía leer el latín, y el latín era el idioma de la Biblia. Entonces ellos creían todo lo que los sacerdotes les decían. Y si el sacerdote les decía, es que la Biblia dice que tienen que pagar para sus indulgencias, pues ellos lo creían, ¿sí? Y casi nadie podía averiguar, y aún los que tenían el conocimiento, pues estaban ya
en ese sistema corrupto, ¿no? Así es que poco a poco entonces fue corrompiéndose la iglesia, ¿ven? La iglesia católica en ese caso, pero que hay que entender que en aquella época pues no existía otra, era la única, aparte de la ortodoxa, que se había separado, ¿no? Pero por parte occidental era la única que existía en aquella época. Entonces la gente pues no sabía, no. Aparte del contexto eclesial, ¿no? De qué es lo que sucedía en la iglesia, que ahora creo que lo tenemos muy, muy en mente, también les quería dar a conocer lo que pasó históricamente fuera de la iglesia. El contexto histórico, aparte del contexto eclesial, es que hubieron guerras, porque habían guerras entre reinos, ¿no? Entre los germánicos, los francos, los galios, los británicos, etcétera, ¿no? Británicos no, pero los de lo que hoy es Inglaterra, ¿no? Los viquinos, todo eso, ¿no? Habían pleitos. Entonces hay una guerra, que es la guerra de los 100 años, que surgió un poquito antes de la Reforma. Del año 1337 a 1453 es la guerra de los 100 años, que oponía mayoritariamente a Inglaterra y Francia, pero tuvo un impacto sobre la región occidental. También hubo la peste negra, que mató gran parte de la población europea. En aquella época no habían vacunas, o sea, era la Edad Media, ¿no? Entonces hay que darse cuenta que no habían hospitales, no había todo lo que hoy tenemos. Por eso la gente se murió y mucha gente se murió de esa peste negra. También hubo, poquito antes de la Reforma, la invención de la imprenta por Johannes Gutenberg, que eso permitió que, hay que darse cuenta, antes de eso, copiaban a la mano, ¿no? Cada texto, imagínense cómo era para tener un libro, primero el precio y también poder encontrar a alguien que le copiara. Bueno, era difícil. Pero gracias a la imprenta, eso permitió que si alguien sacaba, por ejemplo, unas tesis, era más fácil que eso se expandiera, ¿no? No sé si ven a lo que voy. Entonces, todas esas cosas, el fin de esas guerras entre reinos, el fin de la peste, la imprenta, todo eso es lo que va a ser la Reforma, va a marcar el fin de la Edad Media. Pero hasta ahí, desde el año 500 hasta 1500 es la Edad Media. Entonces, para recapitular un poquito, ¿qué es lo que vemos? Todo eso es el contexto en el cual va a nacer un cierto hombre que después les voy a presentar. Pero entonces hay que darse cuenta, había una supremacia de la Iglesia Católica, también había una intolerancia de la Iglesia Católica, es decir, que todos los que se oponían a lo que los líderes, los obispos, el Papa o quien sea, que decretaba que era una verdad, si alguien se oponía a eso, eran intolerantes, es decir, que iban a perseguirlos hasta matarlos si es que oponían resistencia a la iglesia, ¿no? En la iglesia, ¿qué fue lo que pasó? Como la gente ya no tenía acceso a la Biblia, fue la tradición papal, que empezó a tomar más espacio, ¿no? Es decir, que la gente ya no se arraigaba tanto a la Biblia, sino a la tradición. Eso es la tradición, ¿no? Todas esas nuevas doctrinas, nuevas teologías que iban implementando cada vez los papas y los líderes de la iglesia. Y entonces la gente también todo eso provocaba que la gente era fiel a la iglesia por miedo y por costumbre, ¿no? Entonces ellos, la tradición y la fidelidad a la iglesia, la tradición eclesial y al papa prevalía sobre su propia fe, sobre sus propias convicciones, ¿sí? Y la gente no tenía acceso a la Biblia, como lo dije, pero eso es muy importante para la Reforma, y con todo y eso, imagínense, los líderes de la iglesia cada vez abusaban más de su poder, porque el ser humano es pervertido, ¿no? Si alguien le da poder, el que no está ubicado, se aprovecha. Eso fue lo que pasó. A pesar de eso, hubo intentos de reformas antes de la Reforma, ¿no?
pero por la razón de que no existía la imprenta, de la intolerancia de la Iglesia Católica, ¿no? Con la Inquisición, esos que iban y atrapaban, perseguían, mataban. Todo eso no permitió que una reforma antes emprendiera. También las guerras, porque ahí hay que ver también los líderes de cada país estaban muy vinculados con la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, ellos les convenía que la Iglesia Católica continuara así, porque eso permitía que ellos pudieran asentar también su propio poder, ¿no? Como gobernantes. Pero entonces, es adentro de todo este rollo, podemos decir, que va a iniciar la reforma. ¿Cómo inicia la reforma? La reforma inicia con un hombre que se llama Martín Lutero. Martín Lutero nació en el año 1485, en el medio de todo lo que les acabo de decir. Apenas la imprenta había empezado, apenas las guerras, la peste había terminado. Entonces él creció, ¿no? en ese ambiente. Era de una familia humilde, creció en la actual Alemania y llegó un momento en que ese hombre empezó a querer dedicar su vida a Dios. Entonces entró en un monasterio, se hizo monje y le gustó aprender más de Dios, le gustó, tenía sed, ¿no? Tenía sed ese hombre. Siguió, estudió, se hizo sacerdote y hasta se hizo maestro de teología en una universidad en la actual Alemania, en la ciudad de Wittenberg. O sea que él era un erudito, conocía los textos, había aprendido el latín, y no solamente había aprendido el latín, sino que también había aprendido, cosa que no todos los eruditos de aquella época hacían, el griego y el hebreo, lo que le permitía regresar a los manuscritos más antiguos que tenemos de la Biblia, porque saben que la Biblia no fue escrita en latín, fue escrita en hebreo y en griego, ¿sí? Entonces a él le interesaba poder saber más. Y le gustaba mucho justamente entonces del estudio de la palabra, todo eso, ¿no? Y así es que poco a poco fue descubriendo ciertas cosas que él empezó a enseñar. También se inspiró de esos prerreformadores, los que intentaron hacer una reforma antes pero que no funcionó. Él también leyó sus textos, se interesó porque sintió que algo había ahí que era correcto. Y un día le dieron la oportunidad de ir a Roma. En Roma, él descubre cosas que él no se imaginaba. Primero, empieza a entender el porqué de las indulgencias, ¿no? El porqué para poder pagar, ¿no?, a los templos y todo eso, y no le gustó. Pero no solamente eso, sino que aparte de las indulgencias que pagabas, también hay las indulgencias que si quieres ser perdonado de tal pecado tienes que subir tantas escaleras de rodilla y darle un beso a cada escalón, cosas así. Y si lo haces, entonces puede que Dios te dé la oportunidad de perdonarte de sus pecados. Eso era otro tipo de indulgencias, ¿no? Él empezó a ver esas cosas. Vio también que la gente adoraba a reliquias, según reliquias, ¿no? De que si el pelo de Pablo, que si los huesos de no sé qué otro santo, cosas así. Y él empezó a decir, pero eso no es bíblico, ¿no? Hay algo ahí que no va. Regresando de Roma, él estaba lleno, ¿no? Lleno de frustración, lleno de enojo, ¿no? Por lo que la iglesia estaba haciendo que le parecía malo. Pero él, como buen católico, ¿no?, de aquella época, dijo, no, pues entonces yo tengo la convicción, él pensaba, ¿no?, de que el Papa seguramente no sabe de todo eso, son los demás que saben, ¿no? Pero si el Papa supiera y si la gente haría lo que verdaderamente el Papa quiere, eso no fuera así. Pobrecito. Porque se dio cuenta que no, que el Papa estaba muy al corriente de todo eso y que de hecho venía de él.
Pero entonces, antes de darse cuenta de eso del Papa, regresando de Wittenberg, viendo todo eso de Roma, de las reliquias, de las indulgencias, el miércoles 31 de octubre de 1517, va en la iglesia de Wittenberg, agarra un clavo y su martillo y pega sus 95 tesis. El propósito de esas 95 tesis era hacer despertar a la gente, decirles, epa, miren, aquí hay algo que no va. Tenemos que sentarnos, que argumentar, que ponernos de acuerdo para que eso cambie. Porque esto y esto y esto no va, esto y esto y esto no va. 95 tesis, imagínense. Eso lo hizo pensando que la Iglesia Católica iba a cambiar, ¿no? Pero ¿qué pasó? Esas 95 tesis tuvieron un impacto tan enorme que las copiaron, o sea, las imprimieron y las distribuyeron en todas partes. Eso gracias a la imprenta, ¿no? Que antes no existía. Gracias a la imprenta, esas 95 tesis pudieron expandirse en toda Europa y hasta más allá, ¿no? Se expandieron y eso llevó entonces a poder darle la oportunidad a Lutero de hablar con otras personas que le dieron esas 95 tesis y dijeron, no, pero… Y empezaron, ¿no?, ahí a hablar. Uno de sus compañeros de cuando estudió vino a hablar con Lutero. Empezaron a hablar, a argumentar. Lutero, ¿no?, con su teología, bien, empezó a dar sus puntos, pero se empezó a darse cuenta, hablando con ese amigo, que le faltaba algo muy importante: el conocimiento histórico, la historia de la Iglesia. ¿Por qué todo eso que había llegado a lo que él no podía soportar en la Iglesia, cómo todo eso había llegado? Porque él entonces creía todavía que el Papa era bueno, ¿no? Entonces se puso a estudiar después de esas 95 tesis. Durante 2 o 3 años estudió, fue a buscar textos sobre la historia, sobre cuándo es que empezó, ¿no?, la adoración marial, la noción de purgatorio, las indulgencias, de dónde venía todo eso, y se dio cuenta de falsificaciones, corrupción, ¿qué más? Abuso de poder. Empezó a abrir sus ojos también a ese nivel y ver de dónde venían todas esas doctrinas que eran falsas. A ese momento entonces él llegó al punto en que la Iglesia estaba corrupta y que no se podía hacer más nada, porque además de eso, después de esas 95 tesis, obviamente eso hizo un movimiento, ¿no?, en toda Europa, hasta que lo convocaron. De hecho, eso vamos a ver en un videíto que les tengo aquí. Lo convocaron y lo excomulgaron. A ese momento entonces ya no había manera de emprender un cambio adentro mismo de la Iglesia. A ese momento entonces marca el fin de la escisión entre Lutero, para empezar, y la Iglesia. Pero primero vamos a ver ahora, antes de entrar entonces en qué pasó, porque eso es el inicio de la Reforma, pero la Reforma no solo es eso. Entonces vamos a ver un video de unos 5 o 6 minutos que habla de lo que les acabo de decir, pero con otros detalles, otro enfoque, para que no estén siempre ahí oyendo solo mi voz. Y después seguiré. El Concilio de Constanza de 1417, que quemó en la hoguera a John Huss, había suprimido el movimiento de reforma iniciado por John Wycliffe. Un siglo después, un monje y profesor de la Universidad de Wittenberg en Alemania, Martín Lutero, tomó la batuta de los reformadores. Así empezó la Reforma Protestante.
En 1516, Alberto de Brandenburgo le pidió prestada una suma sustancial a los banqueros alemanes para comprarle al Papa León X el arzobispado de Mainz, a pesar de tener ya otros 2 obispados. Las dinastías poderosas tenían intereses creados para mantener a la Iglesia como un negocio familiar. El arzobispado de Mainz haría de Alberto el primado de Alemania, pero ocupar 3 obispados era irregular. Se necesitaba mucho dinero, pero Alberto sabía que el Papa lo necesitaba. El Papa autorizó a Alberto a vender indulgencias, que eran básicamente certificados de remisión de pecados con el objetivo de conseguir el dinero. La mitad del dinero iría al Papa para reconstruir la Catedral de San Pedro y el resto a Alberto para pagar el dinero del préstamo para sobornar al Papa. Pero un desconocido monje alemán llamado Martín Lutero había estado leyendo el Nuevo Testamento en griego y latín, recientemente traducido por Erasmo. Con estas lecturas, Lutero aprendió que Jesús ya había pagado el precio requerido para la salvación de la persona. Jesús era el Cordero de Dios, sacrificado en la cruz como nuestro sustituto. Había llevado sobre él toda la pena de nuestro pecado. No había nada que los seres humanos pudieran pagar para comprar la salvación. Todo lo que teníamos que hacer era arrepentirnos de nuestros pecados y recibir por fe la dádiva de Dios. Lutero se dio cuenta que la venta de indulgencias era explotar a las masas en nombre de la religión. Como sacerdote, Lutero era responsable de educar a su rebaño y protegerlo de los lobos voraces. En este caso, los lobos resultaban ser sus superiores, a quienes había hecho el voto de obedecer, pero también era un profesor con ciertas libertades académicas y podía publicar sus opiniones para el escrutinio de sus colegas y sus estudiantes. El 31 de octubre de 1517, Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg. Era una apelación al debate académico. Decía Lutero que la Iglesia estaba en un error y que la venta de indulgencias era una explotación corrupta a las masas pobres. Su desafío fue tan sensacional que de inmediato se empezaron a hacer muchas copias de las tesis de Lutero. En diciembre de 1520 se le preguntó a Lutero si estaba dispuesto a comparecer ante el emperador Carlos para ser juzgado por herejía. John Hus, el reformador checo, y otros predecesores de Lutero habían sido quemados en la hoguera a pesar de que la iglesia les había asegurado un salvoconducto. A Lutero nunca se le dio tal seguridad. Sin embargo, aceptó asistir. Felizmente, Federico, duque de Sajonia y protector de Lutero, obtuvo el salvoconducto. Lutero enfrentó el juicio en la ciudad de Worms. Las autoridades intentaron intimidarlo para someterle y eliminar de plano la amenaza que significaba este pobre e insignificante monje. Ronald Bainton, biógrafo de Lutero, escribió esto sobre ese momento. La escena se presta para una descripción dramática. Allí estaba Carlos, heredero de una larga línea de soberanos católicos, de Maximiliano el Romántico, de Fernando el Católico, de Isabel la Ortodoxa, vástago de la casa de los Habsburgo, señor de Austria, Burgundia, los Países Bajos, España y Nápoles, sacro emperador romano, gobernando sobre un dominio más amplio que el de cualquiera, excepto el de Carlomagno, símbolo de las uniones medievales, encarnación de un linaje glorioso aunque en declive. Y allí estaba un monje sencillo, hijo de un minero, con nada que sostenerlo sino su propia fe en la palabra de Dios. Allí es donde se encontraron el pasado y el futuro.
Algunos verían en este punto el principio de los tiempos modernos. Lo que le alumbraba a Lutero no era tanto que estaba en presencia de un emperador como este, sino que él y el emperador por igual estaban llamados a responder ante el Dios Todopoderoso. Lutero no estaba procurando ser un héroe. Estaba siendo obediente a su conciencia, de la cual afirmaba estaba sujeta a la palabra de Dios. Él no sabía que estaba inaugurando una nueva era, desatando un movimiento de grandes dimensiones. Así inició la Reforma Protestante, de la cual seguimos hablando 500 años después. El Concilio de Constanza de 1417, que quemó en la hoguera a John Huss, había suprimido el movimiento de reforma iniciado por John Wycliffe. Un siglo después, un monje y profesor de la Universidad de Wittenberg en Alemania, Martín Lutero, tomó la batuta de los reformadores. Así empezó la Reforma Protestante. Entonces, así es que inicia la reforma, ¿no? No sé si a mí me gusta darnos cuenta de que Lutero era un hombre simplemente que quiso seguir su convicción y su fe, ¿no? Pero no era nadie, o sea, no era alguien así importante, no era un rey, no era… Pero Dios permitió que ese humilde monje pudiera ir y defender su fe frente a todos los grandes del mundo, ¿no? Sin que lo mataran. Porque como dijeron, ¿no? Antes de él hubieron otros y los mataron todos. Pero él, Dios permitió que encontrara la protección de un duque que permitió que sobreviviera. Pero aún así lo excomulgaron, ¿no? Entonces, después de que Lutero empezara a cuestionar la venta de indulgencias, a cuestionar el papado, la autoridad, ¿no? del papa, las nuevas doctrinas, todo eso. Y gracias a la imprenta, ¿no? de sus 95 tesis y de otros textos que escribió después, porque también habían como los periódicos, ¿no? Entonces hablaban, decían esto fue lo que pasó y tal. Todo eso se expandió, esas noticias, ¿no? sobre Lutero se expandió y muchas personas entonces llegaron a leer sus escritos y a darse cuenta de qué es lo que estaba pasando. De tal manera, ese pensamiento que ahora llamamos reforma, ¿no? empezó también a tomar puesto en otras regiones, no solamente en Wittenberg, sino también en otras regiones, y mucho más al norte que al sur de Europa. Entonces el protestantismo más bien inicialmente se expandió al norte de Europa y aquí les muestro un mapa de Europa, de donde el protestantismo era más presente en los fines del siglo XVI, que es cuando empieza, ¿no? la reforma. Entonces, para que se dieran cuenta hasta dónde llega el protestantismo. Pero también, de cierta manera u otra, influenciaba también la parte sur, ¿no? Así es que otras personas y otras corrientes se unieron a ese movimiento de reforma emprendido por Lutero. Vinieron otras personas como Juan Calvino. Juan Calvino era un francés. Francia era sumamente católica en aquella época. Entonces él empezó a seguir, ¿no? el pensamiento de Lutero, a desarrollar también su propio entendimiento, ¿no? de la reforma, y tuvo que huir de Francia porque empezaron a perseguirlo, corría riesgo su vida y se fue a Suiza, a Ginebra. Desde ahí él escribió libros que fueron también imprimidos y expandidos. También hay un hombre que se llama Ulrico Zwinglio, que él también suizo, pero por parte del norte, de Suiza alemánica, que también junto con Lutero trabajaron juntos para la iglesia protestante. También Philipp Melanchthon, también estaban en Alemania. Otro nombre importante también es John Knox, que en Escocia permitió que el protestantismo se desarrollara.
Y hay una corriente que se llama el valdismo que pudo unirse a la Reforma. El valdismo, hay que darse cuenta que es un movimiento que empezó en el siglo XII, o sea, en 1100 y algo. Y que durante todo ese tiempo, o sea, durante 400 años, ese movimiento tuvo que esconderse de la Iglesia Católica, de la Inquisición, en montañas, en grutas, a la frontera de Francia con Italia, y permaneció escondido hasta que la Reforma permitió que salieran, ¿no?, del secreto y se unieran a la Reforma, y hoy en día sigue existiendo ese movimiento, esa iglesia. Y hubieron más, ¿no? Pero para que nos diéramos cuenta que Lutero no se quedó solo ahí, sino que eso empezó a despertar en la gente una sed de verdad, una sed de justicia, una sed de una concientización de que algo no podía seguir así. Y así es que el protestantismo, o la Reforma, siguió expandiéndose. Entonces, la Reforma, ¿cuáles eran sus enfoques? El primer enfoque era la Biblia. La Biblia. Para la Reforma, la Biblia era la fuente fiable de la verdad. Era la fiel representación, la fiel expresión de la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, de verdades divinas, ¿no? Como puse ahí. Y entonces, de tal manera, la Biblia debía ser accesible a todos. Es decir, que la Biblia tenía que poder ser al menos leída, porque la mayoría de la gente no sabía leer ni escribir en aquella época, entonces que al menos alguien pudiera leerla y que la gente lo escuchara y le entendiera lo que estaba diciendo, lo que estaba leyendo. Entonces, para eso Martín Lutero tradujo la Biblia al alemán, que en aquella época el alemán, tal como lo conocemos hoy, no existía, era un idioma, era como decir un dialecto, ¿no? Porque el único idioma oficial era el latín o el griego, pero el latín. Entonces, si no sabías leer o hablar o escribir latín, el idioma que hablabas en tu día a día no contaba, ¿no? Además, habían dialectos de región por región. Entonces, ¿qué hizo Lutero? Fue a los manuscritos más antiguos de hebreo, griego, y los tradujo a un alemán que podría ser entendido por toda la región donde se hablaba ese idioma vernacular, podemos decir, de lengua corriente, ¿no? Y de hecho, hoy en día, el alemán oficial sigue siguiendo las reglas gramáticas que Lutero utilizó en la traducción de su Biblia. Dense cuenta, ¿no?, el impacto que tuvo. Gracias a eso, entonces, las personas pudieron, porque Juan Calvino hizo lo mismo, tradujo en francés, otros tradujeron en otros idiomas, ¿no? Entonces, eso permitió que la gente que tenía la costumbre de ir a la iglesia, sentarse, no entender nada y repetir cosas vanamente, empezaron a oír por primera vez el Evangelio. Muchas personas entonces empezaron a despertar y a seguir el movimiento de reforma. Y así es que empezaron a haber iglesias ya no católicas, sino reformadas, ¿no? Podemos decir reformadas, protestantes, son sinónimos, ¿no? Aparte de eso de la Biblia, también hay lo que llamamos los 5 solas, que son la base de la reforma, de la doctrina o de la fe reformada. Los 5 solas que aquí se los puse: sola scriptura, sola fide, sola gracia, solus Christus y soli Deo gloria. ¿Qué significa? Sola escritura es una sola escritura. Es decir, que la Biblia es la única autoridad en materia de fe y práctica. Es decir, todo lo que es tradición se descarta. Todo lo que es tradición papal, tradición de otra cosa, se descarta. Lo que prevalece en la autoridad en materia de fe y de práctica es la
Biblia. Y debe ser interpretada para cada individuo. O sea, es decir, que cada uno tiene que tener acceso a la Biblia, tiene que leer la Biblia y recibir las revelaciones propias que la Biblia, que Dios les va a transmitir, pero solo es posible si nos ponemos a leer la Biblia. Sola fide. Y eso va a marcar justamente un ataque, podríamos decir, contra de las indulgencias, es decir, solo la fe salva. La salvación se alcanza solo por la fe en Cristo, no por obras ni méritos propios. Eso es sola fide. Sola gracia, que va también de la mano con sola fide, es la salvación es un don gratuito de Dios. No puede ser merecido ni comprado. Después, solus Christus, es que solo Cristo es el mediador entre Dios y la humanidad, ¿no? No los santos, no María, no los muertos o no sé quién más. Solo Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. No hay otros intermedios. Y últimamente, soli Deo gloria, es que todo lo que hacemos debe de darle gloria a Dios. Es decir que aunque tengas la fe, aunque tengas salvación por fe y por gracia, también todo lo que haces tiene que darle gloria a Dios. O sea que no es excusa para comportarse de cualquier manera, ¿sí? Entonces, esas 5 solas van a marcar la base de todas las otras corrientes o iglesias que van a surgir después de la Reforma. Y con eso voy a llegar a el fin de esta presentación. Es a raíz de cómo inició la Reforma, de qué es la Reforma, cuáles fueron las consecuencias de la Reforma. Porque hoy en día estamos en una iglesia que no es católica, no es ortodoxa, ¿no? Entonces significa que esta iglesia es una heredera de la Reforma de la cual estamos hablando, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias de la Reforma? Desafortunadamente, una de las primeras consecuencias fueron los pleitos, las guerras entre protestantes y católicos, porque los católicos, pues, les estaban quitando personas que pagaban sus indulgencias, les estaban quitando, entonces eso significa poder económico, pero también poder social. Eso es muy importante. Y entonces de tal manera poder político también. No les convenía. No les convenía no solamente a la iglesia, sino también a los líderes de los países, ¿no? Los monarcas y todo eso, no les convenía tampoco. Entonces ellos empezaron a perseguir a los reformados. Pero también hubieron personas de la nobleza que se pusieron con la Reforma, entonces por eso hubieron guerras y pleitos políticos entonces los germánicos se hicieron protestantes, pero Francia no, y entonces ¿cómo es que van entonces Francia a poder mantener el poder sobre los germánicos? Y así, ven, problemas políticos, pleitos políticos. También hubo lo que llamaron una contrarreforma. Llegó un momento en que la Reforma hizo tanto ruido que hasta los que seguían fieles a la Iglesia Católica y al papado decían, pues algo no va en esta iglesia. Entonces la Iglesia Católica estaba posiblemente, podía llegar a desaparecer, ¿no? Si seguía así. Entonces dijo, no, pues vamos a tener que hacer algunos cambios. Y entonces emprendió lo que se llama una contrarreforma, que es una reforma, poco comillas, porque van a ver por qué, adentro mismo de la Iglesia Católica. Llegaron los líderes, se sentaron, hicieron un concilio y empezaron a platicar, ¿no? De los puntos que la Reforma ponía a la luz, ¿no? Que no podían seguir así. Algunas cosas cambiaron, bajaron lo de las indulgencias y tal, pero al fin y al cabo
lo que surgió de esa contrarreforma iba a tener un impacto bastante fuerte sobre los reformados. Los primeros, ¿no? Los de la reforma de Lutero, ¿no? Porque dijeron, son un peligro para nosotros, entonces aquí vamos a tener que utilizar la Inquisición, ¿se recuerdan? Para perseguir a los reformados. Y así pasó. Eso permitió, ¿no?, las guerras de las cuales les estaba hablando hoy, justo antes. Pero no solamente eso, también asentaron el poder papal. Dijeron, no, verdaderamente la tradición se vale, etcétera, entonces vamos a seguir con la autoridad papal, etcétera. Por eso pongo contrarreforma entre comillas, porque en realidad solo asentaron cosas que ya existían, sino que les dieron más poder aún. Les dieron finalmente más poder aún. Entonces, aún teniendo la oportunidad, ¿no?, de arrepentirse, no la tomaron, no la tomaron. A raíz entonces, después de la reforma, después de las guerras, para parar con esas guerras entre reformados y católicos, tuvieron que ponerse de acuerdo. Eso permitió entonces, abrió años después, ¿no?, muchos años después, siglos después, abrió a lo que hoy llamamos la libertad religiosa, ¿no? El hecho de poder decir, pues cada quien es libre de escoger, ¿no? Porque en aquella época no eras libre de escoger. Si eras francés, tenías a fuerzas que ser católico, ¿no? Se recuerdan, desde que el Imperio Romano había decretado eso, ¿no? Entonces, después de todo ese pleito, de esas guerras, eso abrió la puerta a lo que llamamos hoy la libertad religiosa y la tolerancia, ¿no?, entre diferentes religiones. Cada quien es libre de escoger hoy su fe. Y también hubo un impacto sobre las delimitaciones de los países, ¿no?, como en Europa, por lo menos, como los conocemos hoy, porque justamente tuvieron que ponerse de acuerdo. Entonces, las partes reformadas se fueron con Alemania, las partes católicas se fueron con Francia, y etcétera, ¿no? Delimitaron las fronteras de los diferentes países. Se terminó la Edad Media con los nobles y todo eso, empezó la burguesía, ¿no? Justamente los comerciantes, todo eso empezaron a poder tomar más poder, también gracias a el fin de ese juego de poder entre nobles y eclesiásticos, ¿no?, líderes de países con la iglesia, etcétera. Entonces, eso impactó de cierta manera no solamente el nivel de la fe, sino la historia del mundo, como hoy lo conocemos. Bueno, al menos en Europa, pero que sabemos que tuvo un impacto también aquí, porque también los católicos, al ver ese peligro de perder personas, dijeron, necesitamos entonces hacer crecer la iglesia. Y empezaron a haber movimientos de evangelización, ¿no? Los jesuitas que llegaron a América Latina, porque cuando descubrieron América del Sur, América Central, América del Sur, era cuando estaba empezando la reforma. Llegan aquí en 1500 más o menos. 1500 es cuando empieza la reforma, ¿no? Los católicos ya tenían como un pie aquí, ¿no? Entonces, antes de que la reforma llegara hasta aquí, los católicos quisieron asentar su poder en América Latina. Por eso entendemos que hoy en día México, Guatemala, todos esos países, ¿no?, latinoamericanos, son profundamente impactados por el catolicismo, pero por esa razón les urgía, ¿no?, que la gente se uniera a la Iglesia Católica. Y por eso también le costó mucho a misioneros no católicos, protestantes o reformados llegar a las Américas. Por eso, porque no les convenía, ¿no? Pero gracias a Dios aquí estamos, ¿no? Todo eso gracias a que poco a poco la libertad religiosa pudo llegar hasta aquí. Aún más tarde, pero llegó. También eso abrió a nuevas corrientes, porque como cada quien puede tener su revelación, ¿no?, de lo que la Biblia le da, entonces después de Lutero, después de Calvino y de los otros que les hablé, el movimiento siguieron, el movimiento de reforma siguieron personas abriendo nuevas iglesias, personas que decían, es que yo tengo esa revelación de que la iglesia tiene que enfocarse, ¿no?, en
el bautismo por convicción, en el Espíritu Santo, en el estudio de la palabra, etcétera, ¿no? Y entonces todo eso abrió a unas nuevas ramas adentro de la rama de la Reforma, que son todas las iglesias que no son ni católicas ni ortodoxas hoy en día, es decir, todas las iglesias que se basan sobre las 5 solas, ¿sí? Y que no siguen ni la doctrina católica, ni la doctrina ortodoxa, ni ninguna otra que no sea cristiana, ¿no? Estamos aquí hablando de iglesias cristianas. Todo eso emprendió nuevas corrientes, nuevas denominaciones. Y todo eso permitió el desarrollo de la educación. ¿Por qué? Porque la gente, si el enfoque era que todo el mundo pudiera tener acceso a la Biblia, era importante que la gente aprendiera a leer, a escribir, cosa que antes no les importaba, ¿no? a los gobernantes. Pero entonces a ese momento empezaron a abrir centros de estudio para que la gente pudiera aprender a escribir, a leer. Gracias a la imprenta, todo eso pudo desarrollarse de manera más fluida, más fácil, hasta que poco a poco llegamos a hoy en día tener iglesias como esta, impactadas por la historia de todo lo que les acabo de decir, permitiendo a personas llegar a Cristo por convicción, no por costumbre, y permitiendo personas que permitir a las personas de leer su Biblia y de ser impactados por la voluntad de Dios que transmite, ¿no? Cada quien para su vida. Y entonces tenía, para terminar, un último video de 5 minutos, y con eso voy a terminar, para que nos diéramos cuenta de que al fin y al cabo la Reforma permitió, de una manera u otra, que la palabra de Dios se expandiera en el mundo. Sea, bueno, primero a través de esa carrera, ¿no?, entre católicos y reformados que querían llegar antes que otros, pero ahí donde los católicos llegaron, también llegaron después los reformados, así como aquí, ¿no? Entonces, hay que darse cuenta que eso abrió la posibilidad a la expansión del Evangelio. Y así es como la Reforma impactó el mundo y sacudió todo el mundo y va a seguir sacudiendo a todo el mundo. A principios del siglo XVI, el panorama político de Europa era muy distinto al de hoy. Las grandes potencias de la época eran Inglaterra, Francia, España, Portugal, Dinamarca, Suecia y los estados bálticos. En el sur, el Imperio Otomano poseía una gran extensión de territorio y amenazaba con invadir a Europa por el oriente. El sur de la península itálica, Sicilia y Cerdeña hacían parte del Reino de España. El resto de la península estaba formada por los estados pontificios y la República de Venecia. Dividido en pequeños reinos, principados y territorios autogobernados que elegían a un emperador, el Sacro Imperio Romano Germánico era el territorio más peculiar del corazón de Europa. Un personaje clave para entender las dinámicas de poder a principios del siglo XVI en Europa es Carlos V. Carlos heredó los territorios de España y posteriormente por elección los territorios del Sacro Imperio. Pero es desde dentro del Sacro Imperio, en Sajonia, en la pequeña población de Wittenberg, donde se dio en 1517 un acontecimiento histórico clave. El monje agustino Martín Lutero publicó 95 tesis en contra de los abusos de la Iglesia institucional. En el año 1521 el Papa de Roma excomulga a Lutero, mientras éste empezaba a traducir la Biblia al idioma alemán, el idioma más común dentro del Sacro Imperio Romano Germánico. Mientras tanto, en la ciudad de Zúrich, otro sacerdote llamado Ulrico Zwinglio empezaba a manifestar las mismas inquietudes que Martín Lutero. En 1522, Zwinglio rompe el ayuno de Cuaresma comiendo salchichas y se casa. En 1525, nace dentro del mismo Sacro Imperio el movimiento anabaptista. En 1531, el rey Gustavo I de Suecia introdujo el protestantismo en su territorio. En el año de 1534, el rey de Inglaterra, Enrique VIII, rompe sus relaciones con Roma y establece la Iglesia Anglicana en su reino. Enrique se convierte en cabeza de la Iglesia de Inglaterra.
En 1536, en Suiza, el francés Juan Calvino publica Institución de la Religión Cristiana. En el año 1545, el Papa convoca el Concilio de Trento, con el objetivo de realizar una reforma al interior de la Iglesia de Roma. En 1547, John Knox impulsa el establecimiento del protestantismo en Escocia. A partir de ese momento se empieza a configurar el mapa europeo de la religión. El primer conflicto importante relacionado con la pugna entre católicos y protestantes es la Guerra de Esmalcalda. Dentro del Sacro Imperio, algunos territorios querían mantenerse protestantes, a pesar de la presión del emperador por reinstaurar el catolicismo en todo el territorio. La guerra fue bastante fugaz, ya que las tropas de Carlos V derrotaron a los protestantes. Con el objetivo de evitar conflictos futuros, se firma en 1555 la Paz de Augsburgo. Esto le permitió a varios territorios del Sacro Imperio mantener el protestantismo como su religión oficial. Mientras tanto, las ideas protestantes se habían estado expandiendo por todo el continente. Muchos monarcas, nobles, clérigos y laicos luchaban por promover las ideas protestantes en sus territorios. Uno de los grupos más exitosos fueron los hugonotes, protestantes de tradición reformada calvinista que empezaron a propagar las ideas reformadas en Francia. Pero en 1572 sucedió la masacre del Día de San Bartolomé, durante la cual miles de protestantes fueron asesinados a través de toda Francia. Esto obligó a los sobrevivientes protestantes a huir a territorios más tolerantes con su fe reformada. En las décadas siguientes, los conflictos entre el norte protestante y el occidente católico generaron varios conflictos. La mayor parte de estos terminaron en el año de 1648, cuando se firmó la Paz de Westfalia. El Tratado de Paz consolidó los estados-nación y le brindó soberanía a los territorios para elegir su propia religión y gobernantes. La mayor parte de Polonia, Lituania, Hungría, Bohemia y Austria se mantendrían con una fuerte mezcla entre católicos romanos, luteranos y calvinistas. El reino de Suecia, el reino de Dinamarca y gran parte del Sacro Imperio abrazaron el luteranismo. Suiza y Holanda se mantendrían en su mayoría con iglesias de tradición reformada. La Holanda española, hoy conocida como Bélgica, se mantendría católica. Lo que hoy conocemos como Italia, que en su momento correspondía a Saboya, Génova, Milán, Venecia, Toscana y los Estados Vaticanos, se mantendrían católicos. Más allá de los territorios protestantes y católicos, Europa Oriental mantendría la tradición ortodoxa oriental, que era oficial en el territorio desde principios del siglo X, y más al oriente, el Imperio Otomano era oficialmente un territorio musulmán. Finalmente, si miramos hacia el occidente, Escocia abrazaría la tradición reformada a través de la Iglesia presbiteriana. Inglaterra establecería el protestantismo a través de la Iglesia anglicana e Irlanda se mantendría católica. España y Portugal seguirían siendo católicas. Y fue principalmente desde allí, desde Inglaterra, España, Portugal y Francia, que tanto el catolicismo como el protestantismo se extenderían por el resto del mundo. A principios del siglo Pues espero que esta pequeña introducción, presentación de la historia de la Reforma les ayudará a vivir estos próximos días, ¿no? Recordándonos de qué es lo que nosotros estamos celebrando en esta temporada del año, para recordarnos también de la herencia, ¿no?, que tenemos y nosotros somos parte de esa historia. Entonces, les doy las gracias a los pastores por haberme permitido compartir con ustedes. Gracias por la confianza. Y pues les dejo la palabra. Dios les bendiga. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, hermana Mati, Jill, muchas gracias. Muy interesante. La Reforma, amados hermanos, pues la base, es el fundamento de del Evangelio. Es triste ver cómo México es un país sumergido en la oscuridad del catolicismo. Es triste ver cómo pocos han abrazado el Evangelio de salvación por medio de la gracia de Cristo. Y todavía hoy día
muchos quieren ganarse por medio de las obras lo que Cristo pagó en la cruz de Calvario. Es algo triste, algo fuerte. Y a mí me gusta ver esto porque realmente estos hombres se esforzaron. Imagínense en ese momento, amados hermanos. Ellos se esforzaron. Ellos se sacrificaron en muchos sentidos para poder traer la verdad, para poder traer la luz, para poder sacar pues el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a todo el mundo, vaya. Impedido obviamente por la religión dominante, ¿no? La religión católica. Es algo interesante, pero tú y yo estamos en Cristo Jesús, tú y yo estamos en las solas, o estamos en el evangelio de Cristo, y sabemos que solamente es por medio de la fe y por su misericordia y su gracia que nosotros estamos hoy aquí alabando y exaltando. Y la palabra de Dios nos invita, amados hermanos, a caminar en libertad, porque esto habla de libertad. Había oscuridad, había pues esclavitud, y ahora hay libertad por medio del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que démosle la honra y la gloria a Dios en cada momento. No podemos ganar nada, no podemos pagar nada, no podemos, esas indulgencias, imagínense, pagar por nuestros pecados. Pero hoy, a lo mejor diciendo, pues, orando, vamos a orar no sé a qué. No, amados hermanos, es la sangre de Cristo la que pagó por nuestros pecados, la que nos perdonó y por la que hoy tenemos esa vida y esa libertad. Así que demos la honra y la gloria en cada momento a nuestro Señor Jesucristo, y obviamente pues darle gracias a esos hombres que no se quedaron en el error, que se esforzaron, que pelearon, que lucharon para poder llevar pues a esta verdad, vaya, al mundo entero. Y es triste ver cómo México realmente somos muy pocos los que hemos abrazado esta verdad. Aún hoy en día, después de tanta historia y tanta verdad, la gente prefiere y continúa abrazando una mentira. Tú y yo tenemos trabajo que hacer. Tenemos trabajo que hacer. Y hacerlo como dice la quinta sola, para la gloria de Dios. Cuando nuestras vidas, amados hermanos, reflejen la gloria de Dios, tú y yo vamos a estar ganando a personas para la libertad que hay en Cristo Jesús. Así que sí tenemos mucho que hacer. Bueno, gracias, en verdad, gracias. Vamos a comenzar con la alabanza.